ofrenda, Señor. Bendice. Vamos a meditar en la palabra. Yo le invito a que tomemos unos minutos para considerar el mensaje en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35 al versículo 40. Vamos a meditar bajo el tema Jesús, el pan de vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35 al versículo 40. Y esa es la escritura que vamos a compartir en esta mañana, y ese es el tema para nosotros: Jesús, el pan de vida. Dígale que está al lado suyo: Jesús es el pan de vida. Jesús entonces es el que nos alimenta, es el que nos nutre, es el que nos hace crecer y desarrollarnos. Amén. Lea conmigo entonces la escritura. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dice ahí en la escritura? Vea qué poderoso. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que dice la Escritura, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Gloria a Dios por esa palabra que nos edifica y que alimenta nuestra fe en esta mañana, en este día. Y qué bueno es el Señor que nos permite reconocer que Él es el pan de vida, el que nos da esa promesa de que jamás moriremos, sino que viviremos eternamente con Él, para siempre con Él. Amén. Lo primero entonces que podemos identificar en este pasaje, vamos a considerar tres elementos. Lo primero es que Jesús satisface el hambre espiritual. El ser humano tiene una necesidad espiritual, y lo que es espíritu necesita del espíritu. Lo que es de la carne necesita más carne para alimentarse. El hombre carnal necesita más carne para alimentar su carne. Pero el que es espiritual necesita las cosas espirituales para alimentar el espíritu. Diga conmigo: yo tengo espíritu, ¿verdad? Tengo espíritu, tengo alma y tengo cuerpo. Pero nuestro espíritu tiene que ser alimentado de una manera espiritual. A veces identificamos a las personas de manera rápida en la manera en que se expresa, de cómo habla, cómo se comporta, cómo se conduce. La persona espiritual tiene un lenguaje de reino, tiene un lenguaje bíblico, tiene un lenguaje de fe. Pero el que es carnal habla conforme a la carne, habla de fracaso, habla de problemas, habla de miseria, habla de tentaciones y habla de un sinnúmero de cosas. No tiene fe. Ve las cosas de una forma terrible, de un panorama gris. Hay gente, hermano, que ve todo negativo, y usted y yo no estamos para ser de ese grupo de gente negativo. Tenemos que ser gente que tiene fe y que ve las cosas a través de Cristo Jesús. Tenemos que ver las cosas de una manera positiva. Si Cristo está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Si Cristo está con nosotros, entonces dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero.
Entonces vemos entonces Jesús hace una declaración que nadie más puede hacer a través de la historia. Nadie más puede ser ese alimento necesario que nuestra vida. Qué tremendo esto. Ninguna otra persona, ningún otro personaje en la historia ha podido declarar esa expresión. Y si lo hace uno, está mintiendo. Porque ahí dice claramente, ¿quién lo dijo? Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿qué pasa con esa persona? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Hermano, Jesucristo para nosotros los creyentes es la respuesta que nuestro corazón, nuestra alma había estado buscando. ¿Cuántas veces pasamos por vacíos o por desiertos, por angustias, por tristezas, por soledades, buscando una respuesta, buscando cómo saciar aquello profundo en el ser que nadie más podía llenar, solamente Cristo Jesús? Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál es la fuente de tu alimento? ¿De dónde te estás nutriendo? ¿De dónde estás agarrando la palabra que alimenta y que sostiene tu vida, tu alma, tu espíritu, que sostiene tu sed, que sostiene tu hambre? ¿Quién? Es Cristo, hermano. Debe de ser el Señor Jesús el que alimenta nuestro espíritu y que nos ayuda a avanzar y a superar los obstáculos, los desafíos. Debe de ser Cristo Jesús el que está a nuestro lado y reconocer que ha sido a través de Él que hemos logrado avanzar, crecer y desarrollarnos y conquistar lo que antes no podíamos hacer, sino que Cristo es el que nos ha respaldado. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que te da la fuerza, el que te da el alimento. Los padres en las casas, en los hogares, normalmente la madre es la que dice, yo soy el que le da de comer a esta casa. ¿Te has escuchado alguna vez esa expresión en la casa? Yo soy, dice la madre, la que les da de comer. Y entonces uno aprende a identificar quién es el proveedor del alimento en la casa. Claro, la mayoría de las veces el esposo o el padre compra la provisión, pero no es el que cocina, ¿verdad? La persona que produce el alimento es la que se lleva el reconocimiento. Ahora le pregunto a usted, si en lo humano tenemos un proveedor o nosotros nos convertimos en proveedor de un alimento para la casa y para la familia y nosotros pensamos que somos los que estamos alimentando la casa, que son nuestros hijos los que se sostienen porque nosotros les damos de comer, tenemos que aprender a identificar en lo espiritual que es Cristo el que nos sostiene, que es Cristo la fuente de nuestro alimento, que es Cristo el que provee aún en los momentos en que no merecíamos esa provisión, aún en los momentos que no merecíamos esa misericordia, aún en los momentos que no merecíamos ese amor, esa manifestación de Él. Él sigue siendo fiel a su palabra, sigue siendo fiel a su promesa de que Él será el alimento que te va a sostener en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad. Es el Señor el que te va a mantener firme y bien nutrido, hermano, bien alimentado por la palabra. Entonces tenemos que aprender a reconocer que es Jesús el que satisface el hambre espiritual. Hay gente que está buscando satisfacer su hambre espiritual y va a ciertos lugares a consultar a ciertas personas porque quiere llenar un vacío en lo más profundo de su ser. Hay gente que sonríe por fuera, pero por dentro lloran. Hay gente que está rodeada de personas, pero se sienten solos y miserables. Hay gente que está llena de riqueza, de buena comida, pero se sienten insatisfechos, están sintiéndose llenos de hambre, llenos de sed. Por eso es que el Señor dice, el que a mí viene, yo le daré de comer. Y el que cree en mí, jamás tendrá sed. Usted cree en Cristo Jesús, jamás tendrá sed en el espíritu, jamás tendrá sed en su alma, porque Él es el que sacia nuestra vida, hermano. Él es el que te sacia de bien y de misericordia. Amén. Lo segundo que vamos a considerar es que Jesús
es el alimento que nos da la vida eterna. En este pasaje que estamos leyendo, en este corto texto que hemos considerado, encontramos ciertas promesas del Señor, como una que dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor no dice: tenés que purificarte antes, tenés que hacer ayunos y vigilias para poder llegar a mí. No, el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y yo he escuchado tantos testimonios y podríamos compartir testimonios de cómo llegamos a Cristo. Cómo fue el día en que Cristo Jesús nos rescató de la vida que teníamos antes, hermano. Algunos atravesaron un desierto. Algunos atravesaron una quiebra económica. Algunos enfrentaron la muerte a través de una enfermedad. Algunos invocaron el nombre del Señor postrados en una cama. Algunos enfrentaron la realidad y clamaron al Señor cuando estaba frente a un juez, frente a una autoridad. Estabas enfrentando quizás un divorcio, una separación. Quizás venías quebrado de algo difícil y usted decía: ya no hay esperanza para mí. Quizás enfrentaste la muerte de un ser querido y conociste a Cristo, quizás en una vela, quizás en un entierro. No sé cómo fue la experiencia. Algunos encontraron a Cristo todavía bajo los efectos del alcohol o bajo el efecto de la droga, pero el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Algunos llegaron con problemas en la mente, desequilibrio mental. Algunos venían con pensamiento. He escuchado gente que dice: yo llegué a la iglesia y le dije al Señor: hoy voy a ir a tu casa, y si tú no me hablas, voy a terminar con mi vida cuando regrese a mi casa. Y el Señor le habla, hermano. La misericordia ahí se encuentra con esa persona. Entonces, no sé cómo fue que encontramos a Cristo, pero sí podemos decir todos que Él es el pan de vida que ha alimentado nuestro corazón, nuestra fe. Él es el que nos sostiene, el que nos da fuerza el día de hoy, que nos levantó del fracaso para ponernos en un lugar de bendición, para que brillemos, para que disfrutemos del poder de su palabra, el poder del evangelio, el poder que transforma nuestras vidas, hermano. Otra de las cosas que podemos ver en este pasaje es que el Señor habla acerca de la muerte. Y vea el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda, que no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. ¿Sabe usted que nosotros muchas veces decimos que hemos perdido un familiar? La mayoría de nosotros usamos esa expresión porque ya esa persona ya no está en este plano terrenal. Quizás has perdido a papá o a mamá, o un tío, o una abuelita, un abuelito, un hermano, un hijo. Y uno dice: lo perdí. Pero el Señor dice en ese versículo 39, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Vea qué tremendo esto. Porque dice la Escritura que el que está en las manos del Señor no puede ser arrebatado. Yo le pregunto en esta mañana: ¿dónde está tu vida? Lo acabo de decir, tu vida debe estar en las manos del Señor. Diga conmigo: mi vida está en las manos de Cristo Jesús. Dígalo fuerte: mi vida está en las manos de Cristo Jesús. Dígalo una vez más: mi vida está en las manos de Cristo Jesús y no puede ser arrebatada. No me perderé porque estoy en sus manos. Estamos en sus manos, hermano. Estamos en sus manos. No se perderá tu alma, no se perderá tu vida. Entonces dice el Señor que cuando partimos de esta tierra, no es para perdición, sino que es para salvación y una vida eterna. Entonces decimos: se me murió mi familiar, lo perdí. He hablado con madres y con algunos padres que han perdido un hijo, madres que han perdido un bebé en el vientre, un aborto espontáneo, o que nace ya fallecido, o que a las horas muere, o a los minutos muere. Y uno dice: pierdo esto. Pero dice el Señor: no lo has perdido porque está en mis manos. Y dice también entonces, ahí mismo en el pasaje, sino que lo resucitaré en el día postrero. ¿Usted se acuerda de la historia de Lázaro cuando murió y estaba sepultado y tenía ya más de 3 días sepultado?
4 días. Y le decían al Señor, ya está ese cuerpo en descomposición, ya lléveles. Porque para nosotros la muerte simboliza destrucción y una separación. Pero el Señor dice, el que está conmigo no se ha perdido, sino que está vivo. Entonces la promesa cuando vemos la historia de Lázaro y que Lázaro sale fuera de la muerte, nos hace entender que en el día postrero, dice el Señor, resucitaré a los que confiaron en mí, a los que esperaron en mí, a los que pusieron su fe en mí, les levantaré. Esa es la palabra, que cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cuántos de nosotros tenemos a un hermano en la fe que ya partió con el Señor y sabemos que está esperando el llamado de Cristo? Cuando Él venga por su iglesia será levantado. Ese hermano no está perdido. Claro, nos duele la ausencia de ese ser amado, pero no está perdido. Está vivo esperando el llamado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Señor nos hace entender que el alimento que Él nos da, cuando Él dice, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre, eso también tiene que ver aún en la vida después de la muerte. Él es el pan de vida, aquel que ha probado a Cristo, aquel que ha comido de Cristo, aquel que ha disfrutado y entregado su vida a Cristo, jamás tendrá hambre, jamás verá la muerte, porque vivirá eternamente con el Señor. Hablaba yo con un señor hace unos días y estaba temeroso. Iba a enfrentar cirugías, un proceso muy difícil, y en un momento dice, no me quiero morir. Y yo dije, estamos en la misma, porque nadie se quiere morir. Y él dice, no me quiero morir. Y tiene razón, quizás tiene algunas situaciones, tiene derecho de clamar y decirle al Señor, dame otra oportunidad. Y bendito sea el Señor que le dio más vida. Y ahí está. Pero hay personas que le dicen al Señor, mi vida está en tus manos, sea que viva o que muera, yo soy de Cristo Jesús. Hay gente, hermano, que va al hospital y ya no sale con vida. Y uno dice, pero ¿cómo se amaba al Señor? ¿Y cómo si tenía fe en el Señor? Pero también tenía conocimiento y había entregado su vida al Señor. Y le dice el Señor, si tú me levantas te serviré, y si tú me llevas te adoraré por la eternidad. Porque uno, hermano, no puede estar apegado a la vida terrenal. A veces nos enamoramos tanto de vivir en esta tierra que nos olvidamos que el Señor dijo que Él había partido al reino de los cielos para preparar moradas para nosotros. Mire qué tremendo. Dice, Él se fue a preparar una morada, un lugar donde vamos a vivir eternamente con Él. Qué maravilloso es saber esa realidad. Pero a veces peleamos por las cosas terrenales. A veces peleamos por un teléfono, a veces peleamos por un anillo, a veces peleamos por un control, a veces peleamos por tonteritas, hermano. Hay gente que discute hasta por un bloque, por una piedra, por la basura que un árbol tira y le cae, y el árbol es del vecino, pero te cae en tu casa y te molesta. Y a veces peleamos por cosas insignificantes, cosas terrenales, cosas pasajeras, y nos olvidamos de lo que realmente vale, aquello que es eterno, que tu vida es especial, que tu vida es importante y que está diseñada para vivir eternamente con el Señor. Usted está diseñado para vivir en la gloria de Dios. Usted está preparado, hermano. Usted está preparada, hermana, para esa nueva vida. Espero yo que sí estemos preparados. El Señor Jesús nos invita, hermano, a vivir una vida que le agrade a Él, que vivamos para Él, que disfrutemos de su presencia, que disfrutemos de su bendición. Vea conmigo el versículo 40. Otra vez el Señor dice, y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 2 veces en esta corta lectura hemos visto la promesa que el Señor dice, yo le resucitaré en el día postrero.
Hermano, vendrá un día en que los muertos en Cristo que estén sepultados, que no son 100 ni miles, son millones a través de la historia de la humanidad, millones de seres humanos que a lo mejor ya ni el pelo ni las uñas van a encontrar en los sepulcros, serán levantados en el día postrero, el día en que Cristo viene por su iglesia. Es una cosa, hermano, que ninguna película de Hollywood ha preparado, ha diseñado, se ha imaginado. Porque dice el Señor que las cosas que Él ha preparado para nosotros, ningún ojo le ha visto, ninguna mente le ha pensado, le ha imaginado. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para su pueblo. Pero yo quiero que quizás usted amplíe un poco el entendimiento en esta mañana y usted pueda pensar en la magnitud del poder de nuestro Dios, cuando de toda la tierra y aún los mares, dice la Escritura, vomitarán los muertos. Todos los que murieron ahogados y sus cuerpos jamás fueron encontrados, pero tenían su fe en Cristo Jesús. Dice la Escritura que aún los mares vomitarán sus muertos. Los sepulcros, dice, sacarán, se abrirán y saldrán aquellos que murieron en Cristo Jesús. Esa es una cosa increíble. Quizás uno dice, esa es fantasía. Bueno, la palabra no se ha equivocado. El Señor jamás ha mentido. Dice que no es hijo de hombre para mentir, para engañar. El Señor entonces nos habla de un día postrero que quizás no hemos considerado en su magnitud, en su gloria. Pero hermano, si el pueblo de Israel se maravilló cuando Lázaro salió del sepulcro, dice que muchos gritaron y se asombraron y hubo una algarabía, un escándalo. Ahora usted se imagina a nivel mundial las noticias de los sepulcros abiertos, la gente que será arrebatada y que quedarán vacíos los espacios que ocupaban. Y uno tiene que entender que el mundo va a ser sacudido por la realidad cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada. La iglesia del Señor será arrebatada y usted y yo tenemos que estar preparados para ese momento. Por eso es que el Señor nos dice que tenemos que orar sin cesar y considerar nuestra vida cada día encomendándonos al Señor. Cada día, hermano, considera entregar tu vida al Señor. Cada día considera ponerte a cuentas con el Señor. Y vea conmigo el versículo 56 y el versículo 57. No lo habíamos leído, pero vamos a leer ahí mismo. Versículo 56 y versículo 57. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Vea lo que dice el Señor. Él nos invita cada día a tener una relación personal. Como estamos hablando, no que vamos a comer un muerto, no que vamos a comer en la carne de Cristo, eso es una locura. Estamos hablando del pan, como identificamos en el versículo 35, cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Él está hablando de que tenemos que comer ese pan, que tenemos que comer, tenemos que disfrutar, tenemos que nutrirnos del Señor cada día, porque cuando más nos acercamos a Cristo, más nos parecemos a Él. Mire qué interesante. A veces reflejamos lo que somos, lo que alimentamos, lo que comemos a diario. Si usted a diario come maldad, usted va a reflejar maldad. Si usted comienza a perdonar, usted va a reflejar el perdón. Si usted comienza a disfrutar del amor del Señor, usted va a comenzar a mostrar también amor para el prójimo. Si el Señor dice, perdona a los que te ofenden. Pero todo el día comiendo ofensa yo y doy ofensa. Pero si como de Cristo, ¿qué voy a dar? Amor. Jesucristo dice que padeció aún cuando llegó a la cruz del Calvario. Él padeció, fue vituperado, fue, hermano, como decimos popularmente, vulgariado, fue escupido, fue golpeado, fue azotado. Pero dice la palabra que enmudeció como cordero para llegar a cumplir el sacrificio en la cruz.
A veces, hermano, nosotros no aguantamos nada. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo no le aguanto nada a nadie? ¿Verdad que así decimos, hermano? Y el Señor dice, como cordero enmudeció, dice, y aguantó insultos, golpes, azotes. Porque cuando llegó a la cruz, hubo una expresión que dijo al Padre, consumado es. La obra que me habías encomendado para salvar a la humanidad la estoy cumpliendo. Y Él extendió sus brazos por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Bendito sea el Señor, porque Él tiene el poder y la autoridad para que cuando veamos una vez más el versículo 39, el versículo 40, cuando dice, y yo le resucitaré en el día postrero, es porque Él tiene el poder y la autoridad, porque Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Cuando su sangre se derramó, Él tiene poder para darnos vida a cada uno de nosotros, porque hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el único que puede dar la vida que anhela nuestro corazón. Pero no solamente nos da vida después de que partimos de esta tierra, nos da vida desde ya. Tus planes que estaban muertos, tu mente que ya pensaba en el fracaso, en la destrucción, el Señor te da vida. Toca el que está al lado suyo y dígale, el Señor te da vida para que te levantes, para que hagas la obra que Él ha puesto en tus manos. Él te da vida, mi hermana. Él te da vida, mi hermano, para que vivamos ese poder que Dios ha designado para cada uno de nosotros. Dice el Señor, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso dice el Señor en los versículos 56 y 57 que tenemos que comer de Él, alimentarnos de Él. Aliméntese de Cristo, aliméntese de su amor, de su poder, de su bondad, de su fe. Aliméntese de Cristo el Señor, aquel que estaba dispuesto a perdonar a aquellos que lo estaban conduciendo a un sacrificio. Pero sabe que aquellos que lo llevaban a la muerte no sabían que ese sacrificio era para darnos la vida a nosotros. Aquel que padeció por nosotros, aquel que llevó nuestros pecados, nuestros errores, fue para hacernos libres. Hermano, todos hemos fracasado en algo. No somos perfectos. Somos perdonados. Dígale que está al lado suyo, somos perdonados. ¿Perdonados de qué? De nuestros pecados, hermano, de tus horrores, de tus maldades. El Señor te perdonó. Si sacáramos una lista de cuántos pecados tenemos, hermano, yo le aseguro que sería larga, nos harían falta libros aquí. Pero Él los perdonó todos. Pero de repente alguien te va a decir, que vos antes hiciste esto y lo otro. Sí, es verdad, pero eso es una señal de donde el Señor me sacó. Esa es una evidencia de que yo era perverso y maleante y pecador, pero el Señor me limpió con su sangre. Antes pecaba, pero ahora vivo para Cristo. Antes le servía al enemigo, pero ahora le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, para ganar almas y testificar qué grande es mi Señor y poderoso es Él en gran manera. Hermano, somos evidencia de que Cristo cambia. Somos testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en el ser humano. Y dice la palabra que al que más se le perdona, más le debe de agradecer a Él. Así dice el Señor. La historia de los dos deudores. Los dos que le debían al acreedor. Y los dos fueron perdonados porque tenía una deuda pequeña. No era tan agradecido. Dice que después de que fueron perdonados, el que le habían perdonado poco estaba ahorcando al otro para que le pagara la deuda. Y así somos nosotros, hermano, muchas veces malagradecidos. Hay gente que ha sido perdonada por Dios, pero salen después del culto a ahorcar a aquel que le debe algo, aquel que le ofendió, aquel que le dañó. Ese no es agradecido con Dios. ¿Y qué hizo el rey? Lo mandó a llamar. Le dijo, andas ahorcando a aquel que te debía un poquito y no sos agradecido por la deuda que yo te perdoné. Y ahí viene el juicio. Ahí viene el juicio. Entonces el Señor te ha perdonado tanto para que aprendamos la lección y perdonemos a aquellos que nos han lastimado y que nos han herido.
De repente, hermano, alguien te va a mandar un mensaje negativo, un mensaje de odio, y te va, quizás por WhatsApp, quizás por Facebook, quizás por Instagram, saber por qué red. O quizás lo va a hacer público y te va a querer exponer tu testimonio. Y usted dígale: Señor, bendecilo, porque ese todavía no ha reconocido que también ha sido perdonado. Cuando usted reconoce que ha sido perdonado, hermano, usted vive agradecido y está dispuesto también a perdonar a aquel que le ha ofendido, a aquel que le ha dañado. Usted está dispuesto a transformar su mente, a transformar su corazón, porque realmente usted está comiendo del alimento de Cristo. Usted está siendo alimentado por el pan de vida que es Cristo Jesús. El pan de vida es para que crezcamos, para que nos desarrollemos y avancemos. Ya no te quedes llorando, hermano, en el pasado. Ya no te quedes llorando por lo que pasó en el ayer. No, levántate y seguí adelante en Cristo Jesús. Levántese en el nombre del Señor, hermano. Ya no esté llorando, no esté afligido. Levántese en el nombre del Señor. Y agarre fuerzas y aliméntese espiritualmente de Cristo cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Aliméntese de Cristo Jesús. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie un momento conmigo. Vamos a hacer una oración. Levante su mano. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, que edifica nuestros corazones. Edifica, Señor, nuestra alma. Edifica nuestra fe, Señor, a través de tu palabra. Hoy reconocemos que tú eres el pan de vida, oh Jesús, que nos alimentas a diario. Ayúdanos, Señor, a permanecer constantemente relacionándonos contigo para que podamos alimentar nuestra fe a diario, para poder vencer aquellas situaciones, aquellos obstáculos que quieren hacer menguar nuestra fe, nuestra confianza. Pero hoy te decimos, Señor, nos levantamos en tu nombre y seremos alimentados por tu palabra, por tu presencia, por tu amor. Tu fe, Señor, nos hará crecer y llevarnos a nuevas alturas. Gracias te damos, Señor, porque tú nos abrazas y nos bendices. Mientras usted está orando en esta mañana, mientras usted está ahí intercediendo, yo quiero tomar un tiempo, unos minutos, para invitar a esa persona que quizás está hoy aquí presente o quizás está viendo la transmisión o escuchando por la radio y que hoy decide entregar su vida a Cristo y dice: pastor, yo quiero entregar mi vida, yo quiero comer delante de ti, para hacer pública, Señor, su fe en ti, su confianza en ti. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestros errores y que inscriba sus nombres en el libro de la vida. Te pedimos, Padre, que no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, sino que permanezcan firmes en el camino de la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Fuerte ese aplauso al Señor. A Él sea la gloria, mi hermano, sea la honra por lo que Él está haciendo en medio de su pueblo. Y ahí donde está usted, levante su mano y diga al Señor: gracias te doy por la oportunidad que me has dado de estar en tu casa, alabar y glorificar tu nombre y ser edificados con tu palabra. Ahora te pido, Señor, que me lleves con bien a mi hogar. Cuida de mí, cuida de mi familia, cuida de mi camino. Que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor, que nos libre y nos defienda de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les esperamos pronto aquí en la casa del Señor.